Hemos considerado 4 de las 5 referencias en el libro de Hechos que tratan del Espíritu Santo. Las hemos considerado detalladamente porque todo lo que se puede saber acerca de recibir el Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo, cómo se operaba entonces y cómo se opera hoy en día, está en la palabra de Dios. No se puede fiar de lo que escriba la gente o lo que diga, hay que leerlo de la palabra de Dios y entenderlo a la luz en que se escribe. Vamos a ver los resultados de la investigación directa de la palabra de Dios que el Dr. Whitfield ha realizado. Tenemos un relato más, el 5º relato, y este se halla en Hechos capítulo 19. Para entender Hechos capítulo 19, hay que regresar al capítulo 18, comenzando con el versículo 24. El versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este judío llamado Apolos era natural de Alejandría. Había 2 grandes centros de aprendizaje en la iglesia del primer siglo, Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria. El mensaje de la palabra que entendía en Antioquía de Siria no se entendía tan plenamente en Alejandría de Egipto, porque Alejandría era el centro griego de aprendizaje. Así que la información que tenía en Antioquía de Siria no siempre estaba disponible en Alejandría, el centro griego de aprendizaje en Egipto. Se nos dice que Apolos era natural de Alejandría, y esa es una gran clave para entender lo que sucede aquí. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, espiritualmente vivo, espiritualmente vital, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos solamente conocía el bautismo de agua. ¿Por qué no conocía más? ¿Por qué no conocía más de ese bautismo en agua? Porque era de Alejandría, el centro de habla griega, y la grandeza de la revelación de lo que había ocurrido en Antioquía de Siria, por ejemplo, no le había llegado. Así que aquí dice que solo conocía el bautismo de Juan. Así que uno solo puede hacer lo que sabe hacer, y él conocía el bautismo de Juan. Por lo tanto, ¿qué enseñó? Bautismo en agua. Es hasta ese punto nada más que llega la mayoría de la gente hoy en día, el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿No es lindo? Lo único que Apolos sabía era el bautismo en agua. Aquila y Priscila habían sido echados de Roma y habían venido al área de Éfeso. Ellos le oyeron al gran Apolos, el elocuente orador, cuando enseñó la palabra, pero sabían que no la conocía completamente. Así que ¿saben lo que hicieron? Se pusieron de pie en la reunión de creyentes y dijeron: bueno, Apolos, queremos decirte una cosa, este bautismo en agua se pasó de moda con el bautismo en... No hicieron eso. Nunca deshonraron a Apolos, nunca le pusieron en ridículo. Le llevaron a casa donde no iba a estar nadie, y le expusieron, le declararon la palabra, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Me encanta Apolos. 2 simples creyentes cristianos, Aquila y Priscila, tomaron aparte a Apolos, a este gran orador elocuente, y le dijeron: Apolos, nos gustaría invitarle a almorzar hoy día. Por favor, sea tan amable de venir a casa con nosotros. Le serviremos un rico pollo asado con papas y ensalada de tomates, y de postre unas frutillas con crema que le van a encantar. ¿Sí tan amable de venir a casa con nosotros? Y Apolos fue a la casa de Aquila y Priscila y le expusieron más exactamente la palabra de Dios. Ese Apolos tiene que haber sido un gran hombre. ¿Dónde se puede encontrar hoy en día un predicador, un orador elocuente como Apolos, un magnífico y bello hombre que iría a casa de un laico y permitiría que el laico le enseñara la palabra de Dios? No, ellos dicen: estos teólogos tan grandes dicen: yo soy graduado de este seminario teológico o de esta escuela de divinidad. Yo tengo las respuestas. Ningún laico a mí me enseña. Pero Apolos se fue a casa de Priscila y Aquila, y ellos le enseñaron más exactamente la palabra de Dios. ¿No es lindo eso? ¿No es tierno, maravilloso? Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia
Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Después que Aquila y Priscila le expusieron más exactamente la palabra, ¿saben cuál fue la voluntad del Señor? Que Apolos volviera de inmediato a Éfeso y se pusiera de pie frente a la congregación y dijera: ahora, hermanos y hermanas, quiero disculparme. Parece que no conocí la palabra de Dios como debía haberla conocido. No, eso no, nunca fue puesto en ridículo. La palabra del Señor fue que no enviaran a Apolos de vuelta a Éfeso, que tomaran a Apolos y le enviaran a Corinto. Envíenlo allá, que empiece una nueva obra, porque ahora conoce más exactamente la palabra de Dios, que vaya para allá. Había hecho un buen trabajo en Éfeso, con lo que sabía. No se puede ir más allá de lo que uno sabe. Él había enseñado la grandeza de la palabra de Dios allí. Habían renacido, pero uno puede renacer del Espíritu de Dios, uno puede renacer del Espíritu de Dios, y uno puede ser bautizado en agua, uno puede ser lavado en seco, rociado, uno puede pasar por todo eso si no se conoce algo mejor. Y a Apolos no le habían instruido en algo mejor antes que llegar a Éfeso, porque él había venido de Alejandría de Egipto. Pero una vez supo algo mejor, una vez fue instruido más exactamente, no le enviaron de vuelta a Éfeso. La palabra de Dios fue que le enviaran a Corinto. El versículo 1 del capítulo 19 comienza con la palabra «y» en griego. Por eso hay que volver al versículo 24 del capítulo 18 para ver el texto. ¿Recuerdan cómo la palabra se interpreta en el versículo, o en el contexto, o donde se ha usado anteriormente? Así que el versículo 1 del capítulo 19 en el griego dice «y». Y es una conjunción. Une lo que viene antes con lo que viene después. Capítulo 19, versículo 1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Bueno, ¿quién les había hecho discípulos? ¿Quién había estado allí predicando? Apolos. ¿Quién les había ganado para el Señor? ¿Quién les había llevado a renacer del Espíritu de Dios? Apolos, así es. Pero Apolos solo conocía el bautismo en agua. Ahora Apolos prosigue a Corinto, viene Pablo, y él llega a Éfeso. Versículo 2. Pablo les dijo a sus discípulos, esos creyentes renacidos: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Pneumahagion, sin artículo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Este versículo elimina el argumento que dice que el Espíritu Santo se recibe como una bendición añadida, como una segunda obra de gracia. El primer versículo dice que ya eran discípulos, ya habían renacido. Así que Pablo llega allí y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Recibisteis la segunda obra de gracia? No, la palabra recibir es la clave. Aquí, damas y caballeros, tal como les enseñé, la palabra recibir es la clave. Ya habían recibido dekomai bajo Apolos, porque habían recibido subjetivamente, adentro. Espiritualmente habían recibido al Señor Jesucristo, pero nunca habían recibido lambano, nada. Nunca habían recibido en manifestación, en evidencia. Por eso, en el versículo 2, el relato aquí, la palabra de ese versículo es la palabra lambano, lambano. Cuando Pablo llega a Éfeso, les hace una sola pregunta. Hermano, ¿has renacido? ¿Estás santificado? No, él no dice eso. Él les dice, recibisteis lambano, manifestasteis pneumahagion. Manifestasteis cuando recibisteis. Les dije que en la iglesia del primer siglo, esa iglesia del primer siglo, siempre que renacían del Espíritu de Dios, lo primero que hacían era manifestar, hablar en lenguas. Cuando esto no sucedió en Samaria, Pedro y Juan vinieron de Jerusalén para averiguar lo que pasaba. Cuando Pablo renació del Espíritu de Dios, Ananías le visitó y se encargó de que hablara en lenguas. En la casa de Cornelio, mientras Pedro aún hablaba, ellos hablaron en lenguas. Esta es la iglesia del primer siglo, y todos enseñamos que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Damas y caballeros, ¿por qué no hacemos lo que hacía la iglesia? Tiene que haber una razón. Oigan, él halló a ciertos discípulos y dijo, ¿recibisteis lambano? ¿Recibisteis lambano? ¿Recibisteis lambano cuando creísteis? ¿Manifestasteis cuando creísteis? ¿Y saben lo que dijeron en el versículo 2? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, si hay un recibir lambano. Porque no habían oído. Porque Apolos no ¿qué? Apolos no sabía. Y no se puede enseñar más de lo que se sabe. Y la gente no puede creer más de lo que se le enseña. Así es. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan?
un bautismo en agua. Cada vez que se bautiza en agua hoy en día sigue siendo el bautismo de Juan. Así es. Ellos dijeron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que era el bautismo en agua de Juan el Bautista, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Este fue el bautismo de Juan. Y Pablo sencillamente está relatando lo que Apolos hizo en los versículos 3 a 5. Versículo 5. Cuando oyeron esto, la palabra esto no está en el texto griego, hay que tacharla. Cuando oyeron, ¿de quién oyeron? De Apolos. Cuando oyeron lo que enseñó Apolos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, con la presencia de Cristo dentro. Habían renacido, pero también fueron bautizados en agua con el bautismo de Juan, porque eso era todo lo que Apolos sabía, hasta que Aquila y Priscila le llevaron a casa y le instruyeron más exactamente en la palabra de Dios. Versículo 6. Ahora empezamos a ver lo que Pablo hizo en Éfeso. Habiéndoles impuesto Pablo las manos. La imposición de las manos fue, primero, porque Dios le dio revelación de que impusiera las manos. Y al imponer las manos a esa persona, eso le identifica a usted con la persona a quien usted le está ministrando, a quien usted está sirviendo. Y es siempre para que entre en acción la revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Así que Pablo les impuso las manos. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, el pneumahagion. No vino en ellos, sino que vino sobre ellos al punto de manifestar. Ya estaba adentro, ahora vino sobre ellos en manifestación. Vino sobre ellos, y hablaban en lenguas. Y hablaban, ellos hablaban, no Dios, no el Espíritu, sino la gente que tenía el don. Habían tenido el don durante todo este tiempo. Estaba inactivo en ellos, igual que en los miembros de la iglesia hoy en día. Muchos de ellos han renacido del Espíritu de Dios, maravillosos, creyentes, cristianos, pero está inactivo adentro, porque no se puede sentir espíritu, no se puede oler, no se puede gustar. Y si los pastores, los maestros o los que están a cargo del cuerpo de la iglesia no nos enseñan la exactitud de la palabra de Dios y de lo que tenemos en Cristo, no podemos manifestar. Así que miles y miles de creyentes cristianos hoy en día han renacido del Espíritu de Dios, pero nunca manifiestan nada. Lo tienen, podrían hablar en lenguas cuando quisieran, podrían interpretar, podrían profetizar, podrían operar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no suene la bocina cuando se sube un automóvil. Usted tiene que tocar la bocina, usted tiene que prender el motor, y usted tiene que saber cómo hablar en lenguas, cómo interpretar, y para eso se requiere que alguien instruido le enseñe a usted cómo hacerlo. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, e hicieron algo más, dice, y profetizaban. Esta es la primera vez en el relato del libro de Hechos, en la historia de la iglesia cristiana, que se menciona esta manifestación. Hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice en el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Empezó muy pequeño. Pero no importa cuán chico sea el grupo. Si usted se llena del poder y conoce la palabra de Dios y cree la palabra de Dios y tiene el denuedo para vivirla, puede trastornar al mundo, lo cual significa sencillamente ponerlo en orden cuando se llenan del poder del Espíritu Santo. Este es el quinto relato, y eso es todo lo que hay en este relato, salvo la reacción, pues toda Asia oyó la palabra de Dios en 2 años y 3 meses. La Reina Valera dice Asia, y bíblicamente corresponde a una provincia de lo que hoy en día se llama Asia Menor. Toda esta provincia de Asia Menor oyó la palabra de Dios en 2 años y 3 meses, bajo el ministerio del apóstol Pablo, mientras estuvo allí. 5 relatos en la Biblia, 5 relatos en la Biblia. Y eso es todo lo que hay allí en el libro de Hechos, ni más ni menos. Y esos 5 son únicos y maravillosos. Uno no se puede guiar por lo que dice la gente, lo que dice esa persona o esa otra persona. Hay que guiarse por la revelación de la palabra de Dios, porque la palabra habla, y la palabra quiere decir lo que dice, y la palabra dice lo que quiere decir. Aprendimos de Hechos, capítulo 2, en el derramamiento original, en los versículos 1 a 4, que en el día de Pentecostés, estos 12 apóstoles fueron llenos del poder de lo alto, investidos de este poder de lo alto, que es el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, Cristo en vosotros. Y cuando fueron llenos, dice que hablaron en lenguas. Eso es lo que decía en Hechos 2. Y luego, ¿se acuerdan? Solo hubo judíos que recibieron el día de Pentecostés. Varios años más tarde, debido a la persecución que había surgido en la ciudad de Jerusalén por el aumento en el número de creyentes cristianos, Felipe fue a Samaria. Esto es una ampliación. A los judíos no les gustaban los samaritanos.
Felipe va a Samaria y les predica a Cristo. Y los que han sido influenciados por el espiritismo, que han vivido bajo espíritus diabólicos y que han estado bajo el control de un hombre operado por espíritus diabólicos, renacen. Y Simón mismo, el mago, renace del Espíritu de Dios. Y cuando estas personas en Samaria renacieron, dice que Simón vio. No se puede ver espíritu. ¿Qué vio Simón? Bueno, estoy seguro que no vio a Real Madrid o el Deportivo Cali. Estoy seguro que no vio a un equipo americano de béisbol o un equipo brasileño de baloncesto. ¿Qué vio Simón? Pues la palabra de Dios no lo dice. Pero piensen ustedes. Yo sé lo que fue. Y creo que ustedes también lo saben, si son honestos. Bueno, dejémoslo en eso. Vamos al próximo relato en Hechos 9. El tercer gran relato en la maravillosa e incomparable palabra de Dios. En este capítulo es el apóstol Pablo quien renació de camino a Damasco. Y Ananías, un simple discípulo, solo un simple discípulo, no un jefe de la iglesia de Jerusalén, no Pedro, ni Juan, ni un obispo, ni ningún jefe máximo, solo un simple discípulo. Él le impuso las manos al apóstol Pablo, se sanó físicamente, y según 1 Corintios 14:18, el apóstol Pablo dice, hablo en lenguas más que todos vosotros. El cuarto relato que hemos considerado en detalle es el relato de los gentiles en Hechos capítulo 10, unos 15, 18, 20 años después del derramamiento original de Hechos 2, donde Cornelio había enviado a Jope para buscar a Simón Pedro. Y cuando viene Simón Pedro, encuentra a Cornelio y toda su casa reunidos, esperando oír la palabra de Dios, no esperando una opinión privada, no esperando oír los últimos informes noticieros acerca de lo que estaba sucediendo en las fronteras lejanas. Él dijo que querían oír una cosa, todo lo que Dios te ha mandado. Así que Pedro empieza a predicar. Y mientras Pedro está predicando, entregándoles la palabra de Dios, ahí está Cornelio. Y él cree lo que oye. Y él empieza a hablar en lenguas. Y está su bella esposa. Ella cree, ella habla en lenguas. Ahí está su hijo Hernán, y Hernán habla en lenguas. Y ahí su hija Margarita, ella habla en lenguas. Y su otra hija María, ella habla en lenguas. Y Enrique, toda la casa habla en lenguas. Y Pedro se queda atónito. Y los 6 hermanos que le acompañaron también. ¿Por qué? Porque les oyeron hablar ¿en qué? En lenguas, magnificando a Dios. Eso fue lo que convenció a Pedro y los 6 hermanos. Y eso fue lo que convenció al concilio en Jerusalén. Cuando Pedro y esos 6 hermanos se presentaron ante ellos. Eso fue lo que les convenció. El hablar en lenguas, no el bautismo en agua, no las horas de oración, no tenderse en el piso a hacer ruidos horribles, ni saltar por la iglesia y tirar los himnarios. No. ¿Saben lo que les convenció? Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y ese maravilloso quinto relato en Hechos 19, ven cómo se va desarrollando. Primero judíos, luego samaritanos, luego una persona individual, y él es un malvado, Pablo, un asesino, luego la casa de los gentiles, miren cómo se desarrolla. Y por último, un grupo de cristianos que han renacido del Espíritu de Dios en Éfeso, realmente andando, pero conociendo solamente el bautismo en agua. Y llega Pablo y les impone las manos. Él les ministra el Espíritu Santo en manifestación y hablaron en lenguas, profetizaron y magnificaron a Dios. Hay 5 relatos en la palabra de Dios. Eso es todo, solamente 5. Solamente 5 relatos en la palabra de Dios, ni más ni menos. 4 de esos 5 declaran sin lugar a dudas de que cuando renacieron y recibieron el don Pneumahagion, lo que hicieron fue hablar en lenguas. Ellos mismos hablaron en lenguas, pero lo que hablaron fue según el Espíritu le daba al Espíritu de ellos. Uno de los 5 relatos dice que Simón vio algo. Bueno, ¿qué vio? Ustedes saben muy bien lo que vio. Él vio la manifestación. ¿Qué manifestación? Hablar en lenguas. Si usted juega en un partido de fútbol y al final de segundo tiempo su equipo ha metido 5 goles y el otro ningún gol, usted ha ganado el partido, ¿verdad? Usted ha ganado. Por supuesto que sí. ¿Qué hay en la palabra de Dios? 5 relatos y todos los 5 o lo declaran específicamente o lo implican tan claramente que uno tendría que ser muy bobo para no verlo. Quiero hacerles una pregunta. 5 relatos y todos los 5 a favor, ninguno del otro lado. ¿Quién piensa usted que gana el partido? ¿Existe alguna duda en eso? La palabra de Dios a la iglesia es: quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Veremos esto más adelante, cuando trabajemos los grandes capítulos en Corintios, que dice en Corintios que la voluntad de Dios es que ustedes hablen en lenguas, y dice más aún que esto es mandamiento del Señor. Y que tenemos hoy en día mandamientos de oficiales de la iglesia, mandamientos de diáconos. Ustedes y yo no hemos de guiarnos por las doctrinas de mandamientos de los hombres, sino por la palabra de Dios. Esta palabra que habla, así es,
La palabra habla. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Dice 1 Corintios 14 que estos mandamientos del Señor. 5 relatos en la palabra de Dios quieren hablar acerca de una búsqueda, de investigación. El doctor Whirlwill recorrió todos los Estados Unidos, todo el país. Debe haber gastado 5 o 6 mil dólares en pasajes de tren, de autobús, de avión, en alojamiento y todo lo demás, tratando de recibir en manifestación el poder del Espíritu Santo. Y en muchos de los lugares donde fue, le dijeron que no era para él. En otros dijeron que había terminado con los apóstoles. En otros dijeron, bueno, nosotros le podemos ayudar. Pero no recibió, sino hasta que un día un hombre le enseñó la exactitud de la palabra de Dios. Le dijo que era algo que Dios ya había puesto dentro de él, que todo lo que tenía que hacer era saber qué hacer con ello, cómo llevarlo a cabo. Y entonces él también habló en lenguas las maravillas de Dios. Y cuando habló en lenguas, magnificó a Dios. Eso es lo que hicieron Hechos 2:4. Eso es lo que hicieron Hechos en la casa de Cornelio. Ellos magnificaron a Dios. No permitan que nadie les diga que cuando ustedes hablan lenguas pueden maldecir a Dios. Eso es imposible. Hay solo una cosa que pueden hacer cuando hablan lenguas. Pueden hablar las maravillas de Dios y pueden magnificar a Dios. Damas y caballeros, yo quiero que mi vida le agrade a Dios. Me intereso más en lo que Dios piensa de mí que en lo que usted piensa. Me gustaría que ustedes me amaran, porque yo les amo a ustedes, por supuesto. Quisiera que ustedes me amaran, pero si es cuestión de negar la palabra o perder su amor, estaré firme en la palabra. No puedo negar la palabra. Porque todos los 5 relatos en la palabra declaran claramente o implican sin lugar a dudas que cuando un hombre nace del Espíritu de Dios, la única prueba que tiene en el mundo de sentidos de que es un creyente renacido no es agua, no es oración, ninguna de esas cosas. Dice la palabra que solo una cosa es la prueba en el mundo de los sentidos de que uno tiene la cosa verdadera dentro, que uno es renacido del Espíritu de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Esa única cosa se ve claramente evidenciada por todo el libro de Hechos, porque dice que hablaban en lenguas, hablaban las maravillas de Dios y magnificaban a Dios, glorificando a Dios en su andar y su testimonio, porque le eran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.